espléndido día para toda la audiencia de nuestro grupo Tecnologías Divinas y la audiencia de nuestro canal en YouTube Tecnologías Divinas. Bueno, para mí es nuevamente más que un placer, una gigantesca responsabilidad, la cual hago con mucho honor, con mucho amor, como lo es despertar a la mayor cantidad de personas que a bien tengan recibir este mensaje, producir el despertar de estos mensajes que se han convertido en trampas, cazabobos, y la gente está pagando la consecuencia sin darse cuenta. Entonces, personas, lo digo con mucha humildad, como yo y como otros, pues hemos tenido a bien y con todo amor de llevar estos temas y producir la luz necesaria con mucha humildad para que todo aquel que oiga pues abra los ojos. Bien, estamos hablando de los dones, de los 5 dones ministeriales. De eso hemos estado hablando por, si mal no recuerdo, creo que son 6 cápsulas. Esta sería la 7ª cápsula. Y en esta oportunidad nos toca hablar del ministerio del evangelista, del don de evangelista. Pero antes les recuerdo que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para estas charlas. Y para ello yo le voy a invitar, por favor, que busque en la Biblia Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice de la siguiente manera: Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin, con el objeto, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Muy bien. La palabra evangelista es un término que denota uno que lleva un mensaje o uno que predica. La palabra keruso del griego, predicar, es anunciar, uno que trae un anuncio, de donde proviene la palabra evangelius, que es evangelio. El evangelista, por excelencia, es el experto en llevar las nuevas de salvación. Es el ministerio equipado, capacitado debidamente en llevar el mensaje de la salvación al cuerpo de Cristo. Pero antes quiero hacer una aclaratoria bien importante. Hoy por hoy, erróneamente, falsamente, se esgrime sobre este ministerio como que alguien que está para ser enviado al mundo, a lo que hoy se conoce como iglesia, llama el mundo de los perdidos, de los extraviados, de los que duermen espiritualmente. Y no hay nada que esté más lejos de la verdad que esa posición. ¿Por qué? Porque, número uno, todos los ministerios, todos, los 5, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, todos fueron enviados o fueron constituidos, y lo leímos en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, fueron constituidos por Jesucristo, número 1, para edificar a los santos. Y los santos allí, según el contexto y según el tiempo y el espacio en el que se dijo lo que se dijo, eran el antítesis y lo opuesto al mundo. ¿Me estoy explicando? Entonces, si el evangelista fue enviado, fue constituido para edificar a la iglesia, entonces está mal enseñar y decir que fue enviado al mundo. Entonces,
como, como parte, digamos, concluyente, el evangelista opera en las dos esferas, y vamos a ver algún ejemplo de esto, pero mayormente el evangelista contribuye inicialmente con la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de los santos. Ahora, usted se preguntará, pero ¿en qué manera o de qué forma el evangelista aporta o contribuye a la edificación de los santos? Por supuesto, una manera bien importante y creo que la más relevante de las 5 labores. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los santos, es decir, el resto del cuerpo de Cristo al mundo? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué Pablo dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación. ¿Y qué reconcilió? ¿Cuál era el mensaje de la reconciliación ante el mundo? Bueno, tenderles el puente, abrirles el puente de que ya sus vidas fueron reconciliadas con Dios mediante el sacrificio salvífico y redentor de Jesucristo. Esa era la labor de la iglesia, del resto del cuerpo, una vez que era edificada, una vez que era ajustada, apertrechada, ¿ok? Era perfeccionada por los 5 dones ministeriales. Entonces la iglesia quedaba apta, quedaba en su plenitud para ir a cumplir con esa misión, la misión del cambio, la misión de la reconciliación, que era la obra del ministerio descrita por Pablo acá en Efesios capítulo 4. Entonces, por supuesto que la mayor actividad evangelística con respecto al don del ministerio del evangelista era edificar el cuerpo de Cristo, ayudar a la edificación. Déjame explicarte esto, déjame ampliarte esto, porque en las cápsulas anteriores, esta es la 7ª cápsula, quiero aclarar eso. En las cápsulas anteriores yo no pude explicar esto, lo aprovecho el momento para hacerlo. ¿Cuál es la tarea de, por ejemplo, de un apóstol? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue la tarea de un apóstol con relación al cuerpo de Cristo? Hacer que el cuerpo de Cristo o la iglesia fuese apostólica, tuviese la capacidad de ir y colocar fundamentos apostólicos, enseñar la doctrina apostólica. Lo que pasa es que el tema del apóstol es un tema muy vasto y no pretendo pues en cantidades de cápsulas vaciar ese conocimiento, porque le aburriría, le fastidiaría y no es la tarea. Pero el apóstol tenía asignado a su ministerio doctrina, enseñanza, fundamento apostólico, visión apostólica, unción apostólica, autoridad apostólica, etcétera, etcétera. No podemos hablar de todo eso. Hablamos de lo esencial, como fue la visión y la unción. ¿Con qué objeto el apóstol traslada todo esto al cuerpo? Para que el cuerpo, que es la iglesia, o que fue la iglesia, que fue la embajada del reino en la tierra durante el primer siglo, fuese también apostólica. Y cuando fuera a llevar el mensaje de salvación, cuando fuera a llevar el ministerio de la reconciliación, del cambio en los perdidos, en los que dormían, pues tuviese la capacidad de fundamentarlos en lo apostólico de una vez. Lo mismo hacía el profeta hacía la iglesia profética, el evangelista la hace evangelística, el pastor la hace pastoral y el maestro la hace maestra. Para eso es que ellos se vaciaron en la iglesia. Entonces el evangelista inicialmente hizo que la iglesia, logró que la iglesia fuera evangelística y pudiese cumplir con esa misión salvífica, reconciliatoria, tan importante, que es la primera fase, es la primera etapa, cuando el individuo abría los ojos a su entendimiento y despertaba una salvación que ya tenía. Entonces entraba al grupo de los 4.
Acá con los 4 le caía el apóstol y el profeta para fundamentarlo, el maestro le caía para enseñarlos, para formarlos, y el pastor cumplía con la misión de guiar, de supervisar el trabajo. Esa era o sea, resumiendo, ¿no? Resumiendo, era la actividad de cada uno de estos ministerios. Entonces, el evangelista, su mayor función y su primera actividad o responsabilidad era edificar el cuerpo de Cristo. Hay un caso interesante con el evangelista, pero antes quisiera dar otras características, porque es que a veces, como es muy vasto el tema, no sé, y como son cápsulas improvisadas, me vienen las ideas de otras características y entiendo de que no puedo vaciar todo. Entonces quiero vaciar lo que es estructurar. Por ejemplo, ¿cómo se reconocía un evangelista en los días del primer siglo? Que fue su única era, su única vigencia. Número 1, en el evangelista se movían, pero muy, muy usualmente, muy frecuentemente, las manifestaciones de poder. ¿Y cuáles eran las manifestaciones de poder? Las manifestaciones de poder eran el don de milagros, el don de sanidades, y escuche bien, sanidades en plural, y el don de fe. El don de fe, para que tengas una idea, habilitaba, mientras el evangelista estaba en función, estaba activo, estaba operativo en un colectivo, por usar un ejemplo, y el don de fe comenzaba a operar en él. ¿Cuál era la función del don de fe? El don de fe habilitaba al creyente cuando su fe era muy limitada, porque usted debe entender que la fe bíblica solamente llegaba hasta donde el individuo conocía. Ese era el radio de acción de la fe. Mientras menos conocía, menos activa era tu fe. Mientras más conocía, más activa era tu fe, o era la fe de la iglesia. Por eso es que Pablo le dijo a los tesalonicenses que estaba pronto y solícito en llegar a Tesalónica para completar lo que le faltaba a su fe. ¿Ok? Porque mientras la obra salvífica no era comprendida a plenitud, pues había una fe limitada. Ahora, todo esto para explicarte que cuando estaba el evangelista operativo en su ministerio y habían individuos, personas que necesitaban de milagros, de sanidades profundas, pero su fe no alcanzaba a tomar ese beneficio, entonces el don de fe habilitaba esa fe limitada y hacía o calificaba o, bueno, la palabra correcta es habilitaba al individuo que estaba limitado en su fe personal, a llegar al nivel correcto y adecuado para recibir el milagro. Y los milagros comenzaban a darse, las sanidades comenzaban a darse, porque eso era muy frecuente en el ministerio del evangelista. ¿Ok? Las manifestaciones de poder, don de milagros, dones de sanidades y el don de fe. Esa es una característica sine qua non en un evangelista. Ahora, número 2, en un evangelista también era característico la pasión por salvar del pecado, porque ese era el centro de su mensaje, y su nombre lo dice, buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Bueno, que el pecado había sido perdonado en la humanidad, y ese era el centro del mensaje, del tema del evangelismo. Entonces, el evangelista tenía un corazón totalmente lleno de amor por estas personas que dormían en aquellos días. Dormían producto de lo que Pablo llamó el pecado original, dormían en Adán
y necesitaban despertar. Y esa era la misión, parte de la misión, porque repito, su primera misión era edificar el cuerpo de Cristo, pero como una segunda misión, en ese amor, eso lo llevaba a producir, despertar en personas, en individuos que durante el primer siglo permanecían dormidos. Y hay un ejemplo del evangelista Felipe, que usted lo puede conseguir en Hechos capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, donde hubo la diáspora, ¿ok? Se produjo la persecución durante el primer siglo en la iglesia para que la iglesia saliese al mundo restante. O la iglesia, la que fue enviada a Israel, como el caso de los 12 apóstoles del Cordero, y la iglesia que estaba en Jerusalén, se regase en todo el estado de Israel. Y Felipe, que era uno de los diáconos mencionados, corrijo, Felipe fue uno de los diáconos que fueron nombrados en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 8 de Hechos es donde usted ve que a través de la diáspora, Felipe llega a Samaria, a la ciudad de Samaria, a predicar el evangelio. Y comienzan las señales, los prodigios, comienzan multitudes a seguirles, a venir a recibir la salvación, a despertar ante esa salvación. Y aquello era espectacular, aquello era impresionante, era un espectáculo ver cómo las señales, las manifestaciones de poder se manifestaban durante el ministerio de Felipe. Pero acabado esto, más adelante, se dice que venía un eunuco en una compañía, en una carreta de una compañía italiana. No recuerdo el versículo, usted tendría que ir a Hechos, eso está entre el capítulo 8 y 9 de Hechos. Y al ver a Felipe, este eunuco, que venía leyendo una escritura que era Isaías 53, donde habla de que por las llagas de Cristo fueron salvos. Y este individuo, o sea, el eunuco, le pregunta a Felipe que por favor que le hiciera entender, que le abriese los ojos de su entendimiento con respecto a esa escritura. Y Felipe, con todo amor, con ese corazón evangelístico hacia los perdidos, se las abre. Y a lo que este hombre entendió, despertó a su salvación, le dijo a Felipe: ¿y ahora qué me impide el bautismo? Porque eso era algo que tenía metido en la cabeza el mundo de aquel entonces por los judaizantes, que tenían que bautizarse en agua obligado. Pero eso es otro tema. Entonces Felipe, mirando a un lado y viendo una charca, pienso yo que es una laguna, un riachuelo, hizo que el eunuco bajara de la carroza y fuese bautizado. Entonces, este es un ejemplo grandioso de lo que es el corazón de un evangelista. Pero, repito, lo estructural, lo medular en cuanto a función y actividad del ministerio evangelista era edificar el cuerpo de Cristo. Y la naturaleza del evangelista era el amor hacia los perdidos. Y la forma de trasladar, la forma de impartir ese amor era haciendo que la iglesia se convirtiera y fuese envuelta en la unción evangelística, como lo hacían el resto de los ministerios. Entonces, hoy por hoy, ¿hay evangelistas? La respuesta es no, un no rotundo. Hoy no hay evangelistas. Hace más de 2000 años que la actividad de los 5 dones del ministerio terminó. Hoy no tenemos evangelistas, hoy no tenemos pastores, hoy no tenemos maestros, hoy no tenemos apóstoles ni profetas. Entonces es importante que eso lo tengamos claro si queremos avanzar, si queremos evolucionar en este tiempo tan dinámico y de tanta demanda. Así que el tiempo que me queda es para agradecerle por estar allí, por su paciencia, y les invito a estar atentos a la próxima charla sobre los dones, los 5 dones del ministerio. Feliz día y será hasta la próxima.